¿Qué ocurre cuando muere un príncipe y la mitad de sus tesoros simplemente desaparecen? Ustedes están a punto de presenciar uno de los secretos más escandalosos de la monarquía británica, la historia de la colección del príncipe Felipe, que se desvaneció sin rastro después del 9 de abril de 2021. Reliquias griegas que habían sobrevivido siglos, condecoraciones de 5 reinos, joyas obsequiadas por las cortes europeas, todo esto desapareció tan súbitamente como había llegado a su vida. El Palacio de Buckingham guarda un silencio sepulcral, los funcionarios oficiales se niegan a hacer comentarios, y según fuentes anónimas, parte de las riquezas fueron sacadas aún en vida del príncipe a través de bancos suizos y depósitos privados. ¿Por qué la herencia de un hombre que durante 73 años estuvo en el centro de la historia británica se convirtió en secreto de Estado? Prepárense para conocer detalles que nunca se han discutido públicamente, porque la verdad sobre los tesoros reales siempre es más peligrosa que las especulaciones más audaces. Al amanecer de los años 20 del siglo pasado, cuando Europa se ahogaba en cambios, en el puerto de Atenas se desató una escena digna de tragedia: la familia del joven príncipe Felipe abandonaba precipitadamente un país condenado. Las viejas crónicas conservan solo fechas secas: el 20 de diciembre de 1922 ya estaban a bordo, y a sus espaldas dejaban no solo palacios, sino también enemigos, deudores, escudos que pronto se desvanecerían entre paredes ajenas. Se dice que parte de las reliquias más valiosas salió de Grecia escondida en viejas maletas y bolsas de ropa, pues cada objeto de oro podía convertirse en pasaporte hacia una nueva vida o en prueba adicional para la aduana. Fue entonces cuando llegaron a manos de la familia de Felipe las joyas de élite de origen griego, aquellas que en otras familias solían disolverse en el anonimato. Diamantes auténticos de principios del siglo XIX, broches de platino, collares con sellos de talleres reales. Hoy pocos conocen su verdadero destino, y los propios inventarios a menudo discrepan con los recuerdos de testigos presenciales. Una sirvienta de la reina griega años después aseguraba que una diadema nunca cruzó la frontera, aunque según los documentos se guardaba en un almacén londinense. ¿Quién creería en semejante coincidencia? Sin embargo, cuando la familia llegó a Gran Bretaña, muchos objetos parecieron desvanecerse. Según los archivos británicos, solo un tercio de las reliquias declaradas fue incluido en los inventarios locales. Las joyas restantes, según fuentes anónimas, podrían haberse disuelto en el camino por Europa. Demasiadas manos peligrosas se extendían hacia la herencia griega. Que encontró realmente refugio bajo techos británicos es un misterio que nadie se apresura a resolver hoy día. Porque una herencia que proviene del exilio siempre guarda la sombra de quienes se atrevieron a llevársela. Pero la historia no termina ahí, cuando en noviembre de 1947 el príncipe Felipe contrajo matrimonio con la princesa Isabel, su colección personal se enriqueció con obsequios sobre los cuales los cronistas reales prefirieron guardar silencio. Las cortes europeas compitieron en generosidad. El duque de Baden obsequió antiguos gemelos con zafiros, el rey de Dinamarca un reloj de bolsillo con grabado en griego antiguo, y de los Borbones españoles llegó un broche que, según rumores, no se atrevían a mostrar ni en recepciones privadas. Estos regalos nunca aparecieron en catálogos oficiales. Demasiado delicadas eran las relaciones entre las casas monárquicas que atravesaban el caos de posguerra. Las joyas masculinas siempre permanecieron como secreto bajo 7 llaves, pues, a diferencia de las femeninas, no se exhiben en desfiles y ceremonias. Según fuentes cercanas a la Casa Real, el príncipe Felipe guardaba anillos con escudos familiares, cadenas de oro del periodo bizantino, así como condecoraciones recibidas no por protocolo diplomático, sino como señales personales de respeto de colegas oficiales. Cuando los periodistas intentaban averiguar detalles, el Palacio de Buckingham respondía invariablemente: la colección privada del príncipe no está sujeta a discusión pública. Especialmente misteriosos permanecían los objetos relacionados con sus raíces griegas. Se hablaba de monedas antiguas convertidas en medallones, reliquias religiosas e incluso fragmentos de mosaicos bizantinos engastados en monturas modernas. Según recuerdos de un antiguo sirviente, el príncipe Felipe a veces sacaba estas cosas de una caja fuerte secreta y las contemplaba largamente en soledad, como si buscara en ellas respuestas a preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. Pero cuántos de estos tesoros existían exactamente y dónde se guardaban, eso no lo sabía nadie excepto el propio dueño. Sin embargo, un misterio aún mayor nos aguarda en el mundo de las condecoraciones del príncipe Felipe, premios que recibió de 5 reinos diferentes y que, según expertos, podrían haber tenido algo más que valor simbólico. Dinamarca lo condecoró con la Orden del Elefante ya en 1947, Grecia con la Gran Cruz de la Orden del Salvador, Noruega, España e incluso Tailandia añadieron sus distinciones a su colección. Pero precisamente alrededor de estas condecoraciones
Circulaban los rumores más sombríos. Antiguos empleados del palacio, bajo condición de anonimato, aseguraban que algunas órdenes se guardaban separadas del resto. En un estuche especial que el príncipe Felipe nunca mostró a nadie, las leyendas sobre propiedades místicas de las condecoraciones militares tienen raíces ancestrales, pero en el caso del príncipe Felipe adquirían un sonido especial. Según fuentes familiarizadas con la situación, una de las órdenes, presuntamente de origen griego, supuestamente contenía un fragmento de reliquia relacionada con emperadores bizantinos. El propio príncipe nunca lo mencionó públicamente, pero varias veces notaron cómo tocaba cierta condecoración en el pecho durante ceremonias oficiales especialmente tensas, como si buscara en ella apoyo o protección contra peligros invisibles. Lo más enigmático sigue siendo el episodio de 1998, cuando de la colección privada del príncipe Felipe desapareció una de las condecoraciones más significativas. No hubo declaración oficial, pero fuentes de Scotland Yard confirmaron el hecho de una investigación sobre la desaparición de un objeto valioso de la residencia real. Medio año después, la condecoración regresó misteriosamente a su lugar, pero expertos en heráldica que la estudiaron posteriormente notaron diferencias apenas perceptibles en el esmalte y el metal, como si hubieran sustituido el original por una copia hábil. Cuando las casas de subasta Sotheby's y Christie's se negaron a comentar la aparición de lotes similares en sus catálogos, quedó claro, la historia de estas condecoraciones era mucho más compleja que la versión oficial, mientras los expertos especulaban sobre la autenticidad de las condecoraciones. Tras las paredes del Palacio de Buckingham se desataba una batalla mucho más terrenal pero no menos feroz, la guerra por la herencia del príncipe Felipe. Ya un mes después de su fallecimiento el 9 de abril de 2021, en círculos reales se comentaba que no todas las joyas de su colección habían sido incluidas en los inventarios oficiales. Según fuentes cercanas a la familia, las primeras disputas comenzaron incluso antes del funeral, quién tenía derecho a las reliquias griegas, si los herederos directos o parientes de Europa continental que súbitamente reclamaron sus derechos sobre la herencia históricamente griega. Declaraciones anónimas de miembros de la familia que filtraron a la prensa pintaban el cuadro de un verdadero drama tras puertas cerradas. Uno de los parientes que prefirió mantenerse anónimo afirmaba, Felipe siempre decía que algunas cosas no pertenecían a Gran Bretaña, sino a su verdadera patria. Pero cuando llegó el momento de buscar esas cosas, la mitad simplemente se había evaporado. Otra fuente, una persona del círculo más cercano a la reina Isabel II, bajo estricta condición de anonimato informó que los funcionarios oficiales sabían perfectamente de la existencia de cajas fuertes secretas. Pero después de la muerte del príncipe muchas resultaron estar vacías, como si alguien hubiera cuidado de antemano su contenido. La prensa mientras tanto se enfrentó a una pared de silencio sin precedentes, ningún representante oficial de la Casa Real accedió a comentar las preguntas sobre la herencia del príncipe Felipe. Incluso periodistas tradicionalmente bien informados de The Times y Daily Telegraph recibían solo negativas estándar. Los asuntos privados de los miembros de la familia real no se discuten públicamente. Pero precisamente este silencio obstinado se convirtió en la principal pista, pues si no hubiera nada que ocultar, ¿no habrían desmentido los rumores absurdos? La ausencia de información oficial, espacios vacíos en catálogos, listas de inventario desaparecidas, todo esto se componía en un cuadro de ocultación cuidadosamente planeada de hechos. Una conspiración en la cual la verdad sobre la colección del príncipe Felipe se volvió demasiado peligrosa para divulgarse, y mientras los funcionarios oficiales guardaban silencio, en círculos cerrados de coleccionistas y expertos en antigüedades sonaban cada vez más rumores sobre operaciones secretas para trasladar objetos valiosos de la colección del príncipe Felipe. Según fuentes anónimas del sector bancario, aún en vida el príncipe pudo haber utilizado servicios de depósitos privados, no solo en Londres sino también en Suiza, donde las leyes de secreto bancario garantizan absoluta confidencialidad. Se dice que en uno de los bancos de Zúrich todavía se conserva una caja de seguridad alquilada bajo nombre ficticio, pero con documentos que solo podrían haber pertenecido a un miembro de la familia real británica, especialmente intrigantes. Resultan los relatos sobre la misteriosa maleta dorada, que supuestamente fue transportada varias veces entre Londres y Europa continental en los últimos años de vida del príncipe Felipe. Un antiguo empleado de una empresa de transporte que atiende clientes VIP, bajo condición de anonimato, contó que 2 veces acompañó carga de especial importancia del Palacio de Buckingham a un banco suizo. La carga era tan secreta que incluso los guardias desconocían su contenido. Según él, la maleta era pesada, metálica, con cerraduras complejas, y venía acompañada de documentos con sellos que nunca antes había visto, pero las insinuaciones más inquietantes provienen de expertos
de casas de subastas que categóricamente se niegan a discutir la aparición de ciertos lotes en sus catálogos. En los últimos 3 años, en ventas privadas de Sotheby's y Christie's aparecieron varias veces joyas de colección europea privada, sin indicar procedencia, el origen e historia de propiedad. Cuando periodistas intentaron averiguar detalles, les respondían con la frase estándar: respetamos la confidencialidad de nuestros clientes. Sin embargo, personas con información privilegiada aseguran que algunos de estos objetos podrían haber tenido relación directa con colecciones reales, demasiado específicas eran sus características y estilo artístico. El silencio de todos. Los participantes clave del proceso se volvió más elocuente que cualquier confesión, pero, ¿qué desapareció realmente de la colección del príncipe Felipe, y desapareció acaso? Según cálculos aproximados de expertos basados en menciones dispersas en memorias y documentos de archivo, podríamos estar hablando de 30 a 40 objetos valiosos que figuraban en inventarios no oficiales pero nunca fueron encontrados después de la muerte del príncipe. Entre ellos, varias condecoraciones, objetos de joyería de origen griego, relojes de bolsillo raros e incluso reliquias religiosas que, según rumores, se transmitían en su familia de generación en generación. Las versiones resonantes que circulan en el ambiente de coleccionistas nunca recibieron confirmación oficial, pero precisamente esto las hace especialmente atractivas para quienes creen en la existencia de operaciones secretas con tesoros reales. Unos aseguran que parte de la colección fue entregada secretamente a parientes griegos del príncipe como compensación por la herencia perdida, otros insisten en la versión de venta a través de testaferros para engrosar fondos benéficos. Existe incluso la opinión de que algunos objetos fueron transferidos a colecciones museísticas secretas, donde se conservan bajo nombres ajenos, esperando el momento en que puedan mostrarse al público sin escándalo. Expertos anónimos cercanos a coleccionistas de artefactos reales proponen teorías aún más exóticas. Supuestamente el príncipe Felipe se encargó de antemano de que los objetos más valiosos nunca cayeran en manos de herederos oficiales, sino que fueran transferidos a guardianes secretos, personas que sabrían preservar su significado histórico lejos de intrigas palaciegas. Según esta versión, la colección no desapareció, sino que simplemente se fue a la clandestinidad, donde continúa existiendo paralela a la historia oficial de la familia real. Las leyendas conspirativas van aún más lejos, asegurando que la desaparición de las joyas fue solo parte de un plan más amplio para ocultar materiales comprometedores relacionados con episodios oscuros en la biografía del príncipe y sus vínculos con personajes dudosos del pasado. Y aquí nos quedamos con un montón de cosas no dichas, insinuaciones y preguntas sin respuestas que solo sumergen más profundamente la historia de la colección del príncipe Felipe en atmósfera de misterio. Lo que se sabe con certeza es que gran parte de sus tesoros personales nunca apareció en catálogos oficiales de la familia real, y el silencio de todos los involucrados dice mucho. Sabemos de la existencia de reliquias griegas, condecoraciones, regalos de cortes europeas, pero dónde están ahora sigue siendo un enigma que ni los periodistas más curiosos se apresuran a resolver. Las preguntas principales siguen suspendidas en el aire como espada de Damocles sobre la reputación de la monarquía británica. ¿Realmente el príncipe Felipe sacó secretamente parte de la colección del control de autoridades oficiales? ¿Están relacionados los misteriosos lotes de subasta de años recientes con su herencia? Y lo más importante, ¿quién conoce hoy la verdad sobre el destino de estos tesoros pero prefiere mantener la boca cerrada? Tal vez las respuestas a estas preguntas saldrán a la luz en años venideros, cuando los actuales participantes de los eventos hayan fallecido y los archivos finalmente abran sus secretos, y mientras tanto solo queda especular, discutir, construir versiones y esperar nuevas revelaciones sensacionales. Porque la historia de los tesoros reales nunca termina, solo pasa a un nuevo capítulo donde cada diamante desaparecido puede convertirse en clave de un misterio aún más fascinante. Y quién sabe, tal vez precisamente sus comentarios y conjeturas ayuden a arrojar luz sobre uno de los enigmas más intrigantes de la monarquía británica moderna.